Al padre Rogelio Alcántara. Él fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de hace 30 años. Es licenciado en filosofía, también tiene una licenciatura en teología, en psicología educativa, tiene maestría en humanidades, es doctorado en antropología teológica, también ha sido director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México, es director de la Comisión de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis, miembro del Equipo Nacional de Reflexión Educativa, director espiritual en el Pontificio Colegio Mexicano en Roma y también en el Seminario Hispano, y ha sido profesor de Teología Fundamental, Teología del Matrimonio, Antropología Teológica, Sacramentaria y Mariología. Actualmente es profesor de Mariología en la Universidad Lumen Gentium, miembro de la Asociación Mexicana de Filosofía, director de la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, moderador de la Sociedad de Fieles Juan Pablo II. Ha escrito varios libros de teología, de filosofía, también tiene libros en italianos y otros de vida cristiana como Una razón para cada ocasión, La Virgen del Metro, Motivos para vivir, Lecciones desde el morir, y también ha hecho traducciones del francés, de un manuscrito del Purgatorio de Sor María de la Cruz y Cuaresma, una nueva oportunidad. Le damos la gran bienvenida al padre un fuerte aplauso Rogelio al padre Alcántara, Rogelio, quien nos va a hablar hoy de la dimensión misionera de la Eucaristía. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver algunas caras muy conocidas, así es que qué gusto verlos por aquí. A diferencia de la exposición anterior, esta exposición es sumamente teológica y entonces dije, a ver si no se me duermen con esta temperatura y con estas ideas. Pero vamos a procurar hacerla ágil, pero vamos a hablar de cosas teológicas muy importantes. Así es que comenzamos. ¿Se ve allí ya la...? ¿No? La anterior. Voy a empezar con un esquema para situar de lo que voy a hablar. Siempre los esquemas nos ayudan mucho para entender de lo que se va a hablar. Como ven, vamos a hablar de la dimensión misionera de la Eucaristía. Y el esquema, les decía, es para situarnos. En realidad voy a hablar de 2 puntos y cada uno de estos 2 puntos tiene 3 secciones, pero después los enumeré todos de corrido para que veamos que lo que quiero explicarles son 8 tesis, es decir, 8 ideas fundamentales con respecto a la dimensión misionera de la Eucaristía. Vamos a poder ver su profundidad, los alcances que esto tiene y la relación que hay entre Eucaristía y misión en la Iglesia. Siguiente. Aquí está el esquema. Recuerdo cuando era estudiante que nos dejaban siempre una tarea el profesor de Derecho Canónico y yo la entregaba siempre en un esquema. Y un día se le ocurrió decirme a este profesor, señor Alcántara, se me hace que su mamá lo concibió en un esquema. Bueno, veamos, Eucaristía y misión. Luego, punto número 1, ahí está. La dimensión trinitaria de la Eucaristía. A lo mejor no digo exactamente lo que está ahí, porque yo tengo aquí mis apuntes en hojas de corrido, pero ustedes van siguiendo. En este punto vamos a ver 3 puntos. Después de hablar de cómo la misión de la Eucaristía surge en la Trinidad o tiene su incidencia en la Trinidad, vamos a ver cómo es que la misión del Hijo refleja la misión de la Eucaristía, o mejor dicho, la misión de la Eucaristía realiza la misión del Hijo. Segundo, la misión
del Espíritu Santo también se realiza en la Eucaristía. Y tercero, cómo la Eucaristía realiza ambas misiones trinitarias. Entonces, en este primer punto, vamos a ver la Eucaristía con relación a la Trinidad, con relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con relación a sus misiones, que es lo que voy a explicar. En el segundo punto, voy a explicar acerca de la necesidad y la urgencia de la misión. Al final, en la conclusión, les voy a poner unas estadísticas para motivarnos, pero para que vean cómo es urgente la misión en nuestros días. Y aquí voy a hablar de 3 puntos. El primer punto, que habla sobre esta dimensión redentora de la Eucaristía. El segundo punto, que habla de la importancia que los sacerdotes tienen para realizar esta misión a través de la Eucaristía. Y la tercera parte, en donde voy a hacer una relación entre la Virgen María, la Eucaristía y la misión. Y luego la conclusión. Entonces, de esto vamos a platicar en este ratito. Siguiente. La dimensión, bien, les decía que este esquema lo voy a desarrollar a partir de 8 tesis, que son las siguientes. Primera, la dimensión misionera de la Eucaristía tiene su origen en la Trinidad. Segunda, la Eucaristía es la realización de la misión del Hijo. Tercera, la Eucaristía también realiza la misión del Espíritu Santo. Cuarta, la Eucaristía continúa las misiones trinitarias del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta, la necesidad y urgencia de la misión. Sexta, la eficacia de la misión de la Iglesia depende en gran medida de su devoción eucarística. Séptima, los sacerdotes jugamos un rol muy importante en la misión. Octava, María, misionera eucarística. Y conclusión. A lo mejor voy a tener que hablar muy rápido para tocar algo de todos estos temas. Comenzamos con el número 1. La dimensión misionera de la Eucaristía tiene su origen en la Trinidad. Sabemos por la revelación que la Trinidad es un Dios, un solo Dios y 3 personas distintas. Una de estas personas es el origen fontal de las otras 2. El Padre dio origen al Hijo y esto se llama generación. Decimos que el Hijo es engendrado, no creado. Y después el Padre y el Hijo dan origen al Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Luego entonces, en la Trinidad hay 2 procesiones, que no son las procesiones a la Basílica de Guadalupe, que es la procesión del Hijo, que se llama generación, y la procesión del Espíritu Santo, que se llama expiración. Estas procesiones en Dios dan origen internamente hacia adentro de Dios a lo que se llaman las relaciones, porque como personas se relacionan una con la otra. Entonces el Padre se relaciona con el Hijo y se llama paternidad, el Hijo se relaciona con el Padre y se llama filiación, el Padre y el Hijo se relacionan con el Espíritu Santo y se llama expiración activa, y el Espíritu Santo se relaciona con el Padre y el Hijo y se llama expiración pasiva. Entonces, hacia adentro de la Trinidad, las procesiones dan origen a las relaciones. Y hacia afuera de la Trinidad, posibilitan las misiones. Y entonces decimos que en Dios hay 2 misiones.
Una es la misión del Hijo y la otra es la misión del Espíritu Santo. La misión del Hijo, que es la salvación, y la misión del Espíritu Santo, que es la santificación. Nos va a ayudar a entender lo de las misiones un número del catecismo, el número 1 del catecismo. Dice: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Es decir, si Dios nos pone en la existencia para darnos su vida, ¿cómo nos las va a dar? Porque aunque el Hijo tenía que venir para que la creación llegara a su plenitud, sucedió el pecado. Y por el pecado, el Hijo que iba a venir a salvar no solo tiene que venir a salvar, tiene que venir también a redimir, es decir, a levantar del pecado. Y era necesario que Dios mismo entrara y nos facilitara su vida. Y entonces por esto el Hijo es enviado, pero es enviado no solo, sino es enviado también con el Espíritu Santo. Cuando el Hijo se encarna, empieza ya la redención. Pero esta redención va a llegar a su culmen con el misterio pascual. La pasión, la muerte, la resurrección, pero justamente en la víspera de la pasión, el Hijo instituye la Eucaristía como anticipación de esa entrega. Luego entonces, la realización de la misión del Hijo que se va a dar en el misterio pascual, se anticipa en la Eucaristía. ¿Ven? La Eucaristía tiene su origen en las misiones trinitarias y por tanto en el Hijo que el Padre engendraba para relacionarse con Él, y dirá San Ireneo de León en Adversus Hereses, dice, como existía el Salvador, tenía que venir a la existencia lo que debía ser salvado. Luego entonces no se podía realizar la salvación después del pecado, sino como redención, y esa redención Jesús la anticipa en la Eucaristía. Como vemos, la Eucaristía es la realización como anticipación sacramental de la misión salvífico-redentora del Hijo, que ha tenido origen en el envío del Padre. La salvación que consistía en llevar toda la creación a su plenitud, después del pecado será redentora y culminará en el misterio pascual, anticipado en la institución de la Eucaristía. Así pues, vemos a la Eucaristía presente en la misión del Hijo, engendrado por el Padre en el seno de la Trinidad. Luego entonces, la dimensión misionera de la Eucaristía tiene su origen en la Trinidad. Pasamos a la segunda tesis. La Eucaristía es la realización de la misión del Hijo. Como hemos visto, la Eucaristía es anticipación sacramental. Por esto, cada vez que se celebra la Eucaristía, se realiza la salvación redentora, el cumplimiento de la misión del Hijo, misión que ha iniciado a llevarse a cabo con la encarnación por obra del Espíritu Santo y que llegará a su culmen en el misterio pascual. La misma encarnación
en perspectiva trinitaria, apunta a la Eucaristía. Fíjense que la encarnación se da porque el Hijo que viene a salvar y a redimir no lo puede hacer sino entrando en la misma creación. Pero justamente cuando se está encarnando, de acuerdo a la carta a los Hebreos, le dice a Dios que realizará su misión porque le ha dado un cuerpo, dice la carta a los Hebreos. Por eso, al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, por eso me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, dispuesto a hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, gracias a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y entonces vemos la Eucaristía ya presente de alguna manera en el momento de la encarnación. Tesis tercera. Se me va la voz cuando me emociono. Tesis tercera. La Eucaristía también realiza la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en toda la vida de Jesucristo. Desde la encarnación, ¿no?, se encarna por obra del Espíritu Santo. Luego en el bautismo, Jesús es bautizado en el Jordán y desciende sobre él el Espíritu Santo. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, donde se llevarán a cabo las tentaciones. Luego, durante todo su ministerio, espero que la voz me alcance para lo que falta de tiempo. Aquí me van a regalar una pasta. Bueno. A lo largo de toda la vida pública, Jesús realiza su acción de predicación, de milagros, de exorcismos, etcétera, con la acción del Espíritu Santo. La misma institución de la Eucaristía no puede realizarse sin la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver. Me van a empezar a traer, voy a poner aquí mi negocio de pastillas. En cada celebración de la Santa Misa actúa el Espíritu Santo. Por ejemplo, en las plegarias eucarísticas, ver un ejemplo en la segunda, dice: santifica, Señor, estos dones con la efusión de tu Espíritu. En la tercera plegaria eucarística, que está dividida en dos partes, la parte de lo que se llama la anamnesis y la parte de la epíclesis, que quiere decir el recuerdo y la invocación al Espíritu Santo, y que primero se pide que, dado que el Hijo se encarnó por obra del Espíritu Santo y que después Él lo dio a sus apóstoles, que ahora por la fuerza de ese Espíritu, ese pan y ese vino, el Espíritu los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo mismo en la anáfora cuarta, en donde se dice que este mismo Espíritu santifique, Señor, estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, que lleva a cabo su misión santificando, la realiza de modo privilegiado en los sacramentos y muy particularmente en la celebración de cada Eucaristía.
Por él se confecciona el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede haber sacrificio eucarístico sin su acción, y juntamente es el Espíritu Santo quien, por el sacerdote celebrante, transforma los dones de pan y vino en cuerpo y sangre de Jesucristo, y quien conserva su virtualidad santificadora en cada hostia reservada en el tabernáculo y en cada partícula de las especies de pan y de vino que comulgamos los creyentes. De tal manera existe una relación entre Eucaristía y Espíritu Santo que dirá Alonso Shekel en sus meditaciones bíblicas sobre la Eucaristía. La Eucaristía es una acción intensa del Espíritu en la Iglesia y quizá la más intensa. Y, dice también, no hay nada más carismático que la Eucaristía. Pasamos a este último punto de la primera parte. La Eucaristía continúa las misiones trinitarias del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo quiso hacer a los suyos partícipes de su propia misión, infundiéndoles el Espíritu Santo. Según San Juan lo hace el mismo día de la resurrección. Dice que estaban encerrados, entra Jesús, les impone las manos y les dice: reciban al Espíritu Santo. En cambio, San Lucas dice que esto sucede el día de Pentecostés, que estaban reunidos en oración junto con María y viene la irrupción del Espíritu Santo. Pero así, con el Espíritu Santo en los apóstoles se subraya que Cristo, en virtud de esta acción del Espíritu, está presente y operante en su Iglesia desde su centro vital, que es la Eucaristía. La Eucaristía es la actualización en el tiempo del sacrificio de Cristo en la cruz. El Concilio de Trento lo afirma claramente y con toda precisión. Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Por eso, cada vez que un sacerdote celebra la Eucaristía, está llevando a cabo in persona Christi la misión del Hijo, que se encarna y entrega su vida por la redención de la humanidad. Cada misa es el mismo sacrificio del Calvario por la acción del Espíritu Santo. La Eucaristía, pues, tiene esta dimensión misionera, porque está realizando la misión salvadora que actualiza la entrega de Cristo, el ungido por el poder del Espíritu para la redención de la humanidad. Pasamos al segundo punto, que es la urgencia, la necesidad y la urgencia de la misión. Ya todos los santos padres del siglo pasado insistieron en la importancia de la misión. Por ejemplo, Pablo VI escribió el Evangelii Nuntiandi, Juan Pablo II la Redemptoris Missio. El Papa Francisco no para de decir que hay que salir, que hay que misionar en las periferias. Pero podríamos preguntarnos, ¿es necesario que la Iglesia misione? Porque nos encontramos en un ambiente relativista y
tampoco ha escapado de este ambiente la Iglesia. Y entonces, por un lado, se relativiza la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo y de la Iglesia, y por tanto la Eucaristía. Esta atmósfera relativista se manifiesta en algunas posiciones erróneas y ambiguas que ponen en peligro el perenne anuncio misionero de la Iglesia y que tratan de justificar un pluralismo religioso. Dice en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Dominus Jesus, número 4, no solo de hecho, sino también de principio, es decir, no solamente en la práctica, sino también quieren meterlo como ideas, que todas las religiones son iguales, y pues si todas son iguales, ¿por qué tenemos que llevar el anuncio de Cristo? La Dominus Jesus afirma en su número 4 que para este pluralismo religioso se retiene como superadas verdades de fe, como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la inseparabilidad, aún en la distinción, entre el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, y la subsistencia en la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo. En esta atmósfera relativista, la Eucaristía, como presencia real, verdadera y substancial de todo Jesucristo, su persona divina con dos naturalezas, es impensable. O sea, ¿para qué en una mentalidad relativista se necesita la Eucaristía? ¿Para qué llevar este sacramento a los demás pueblos y culturas cuando todas las religiones llevan a Dios? Por tanto, si todas las religiones salvan, ¿para qué llevarles a Cristo? O incluso, si el hombre con su sola razón ya ha alcanzado a Dios, ¿para qué proponerles una revelación? O todavía más, si en la revelación del Antiguo Testamento ya se encontraban todos los medios de salvación, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios? Si el judaísmo ya hubiera tenido en sí mismo la plenitud de los medios de salvación, no hubiera hecho falta el Nuevo Testamento. Por lo que vemos en la revelación lo contrario. Las instituciones en que se basaba toda la religión judía, la ley, el templo, el sábado, el Hijo de Dios encarnado y por tanto Dios mismo revelándose plenamente, manifiesta su precariedad, finitud y superación. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se pone como superior a ellas. Dice: se les ha dicho, pero yo les digo. Es decir, Jesús es el nuevo Moisés, no solo por promulgar la nueva ley, sino que Él mismo es la ley. Con respecto al sábado afirma: el hombre no ha sido creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y con respecto al templo, dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y apunta San Juan, estaba hablando del templo de su cuerpo. Luego entonces, en la religión judía no estaba la plenitud de los medios de la salvación, y si no estaba en la religión que recibió la revelación inicial, preparatoria a la plenitud de la revelación, menos podrá estar en las religiones
no reveladas o naturales, como el islamismo, el hinduismo, las religiones animistas, o incluso en aquellas que se consideran monoteístas o que se autodenominan cristianas, pero cuyo Dios no es el Dios trino, el Dios de la encarnación, el Dios de la Eucaristía. Es pues necesario y urgente que la salvación de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, llegue a todo el mundo, que la verdad revelada y la plenitud de los medios de salvación, tal como se han conservado por siglos en la Iglesia Católica, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, llegue a todos. El mandato misionero de Cristo vale hoy, igual que siempre: id por todo el mundo y llevad la buena nueva a todas las naciones. Hemos de impulsar la misión tanto local como a las gentes, la missio agentes, conscientes de que la plenitud de la revelación es Jesucristo y que ésta ha sido custodiada, interpretada auténticamente y predicada por la Iglesia Católica con fidelidad. Y tenemos que hacer que llegue a todos los habitantes del planeta, donde la Iglesia Católica es minoría. Solo el 17.7% de la población mundial. Tesis sexta. La eficacia de la misión de la Iglesia depende en gran medida de su devoción eucarística. Devoción y fe eucarística se corresponden. Una correcta fe en la Eucaristía incrementa su devoción. La vida espiritual y la vida misionera de la Iglesia, es decir, una fe más fuerte en la Eucaristía impulsa la vida espiritual y la vida misionera de la Iglesia. Dice el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Hominis número 20: el empeño esencial y sobre todo la gracia visible y fuente de la fuerza sobrenatural de la Iglesia como pueblo de Dios es el perseverar y el avanzar constantemente en la vida eucarística, en la piedad eucarística, en el desarrollo espiritual en el clima de la Eucaristía. Con mayor razón, pues, no es lícito ni en el pensamiento, ni en la vida, ni en la acción, quitar a este sacramento verdaderamente santísimo su dimensión plena y su significado esencial. Es al mismo tiempo sacramento sacrificio, sacramento comunión y sacramento presencia. Y aunque es verdad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana de los discípulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada solo como una ocasión para manifestar la fraternidad. Al celebrar el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, es necesario respetar la plena dimensión del misterio divino, el sentido pleno de este signo sacramental en el cual Cristo, realmente presente, es recibido. El alma es llenada de gracia y es dada la prenda de la futura gloria. Nunca debemos perder de vista que la Eucaristía es no solo banquete de comunión entre Dios y entre los hombres, sino también y en primer lugar que es sacrificio, el mismo Cristo en la cruz, y por consecuencia presencia sacramental del Hijo de Dios. Es un sacrificio que se conmemora, un banquete que se comulga y una presencia que se adora. Por esto dirá Benedicto XVI que solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal del encuentro con el Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía.
La Eucaristía tiene pues una misión social que se madura en la adoración y que se pone por obra al llevarla a los enfermos, a los presos, a las escuelas, a las periferias o a las gentes adyentes. La Iglesia misiona llevando la Eucaristía. Así lo hizo la Iglesia naciente, así lo ha hecho la Iglesia en cada una de las etapas de su historia y así lo debemos hacer hoy en día, los actuales misioneros de una Iglesia eucarística. Séptima tesis. Los sacerdotes jugamos un rol muy importante. Es muy importante tener presente que la devoción eucarística del pueblo depende en gran medida de la devoción eucarística de los sacerdotes. Cada sacerdote es un regalo para la Iglesia y la edifica de una manera más eficaz cuando la lleva en el corazón. Cuando lleva en el corazón a Jesús Eucaristía y a su Santa Madre. El impulso misionero de un hombre así llevará a toda una comunidad a lanzarse a los demás. El sacerdote ha de tener un corazón donde quepa el mundo entero y ha de arder en celo porque estos dos amores, la Eucaristía y María, se propaguen por todo el mundo, que llegue a los alejados, a los grupos no cristianos de nuestros ambientes y a todos en general. Su modo de celebrar la Eucaristía, su presencia ante Jesús expuesto, su rezo del Santo Rosario, todo esto lo harán modelo del rebaño y en su parroquia florecerán vocaciones misioneras. San Juan Pablo II, desde su primera encíclica que ya he citado, pedía encarecidamente un amor y un respeto a la Eucaristía para que ésta se convirtiera en centro de una renovación personal y eclesial. Lo mismo, en este mismo documento, en el número 20, pide a los obispos y a los sacerdotes vigilar, dice, deben vigilar para que este sacramento de amor sea el centro de la vida del pueblo de Dios, para que a través de todas las manifestaciones del culto debido se procure devolver a Cristo amor por amor, para que Él llegue a ser verdaderamente vida de nuestras almas. Y en la Redemptoris Missio afirmaba que el impulso misionero ha de surgir de un contexto eucarístico. El beato Pablo VI, por su parte, en el Evangelii Nuntiandi, afirmaba que la misión, antes de ser acción, es testimonio e irradiación. Por lo que el testimonio del amor sacerdotal a la Eucaristía se irradiará en toda la Iglesia como fuente y culmen de su vida y misión. Octava tesis. María, misionera eucarística. 4 afirmaciones o 4 argumentos para afirmar esta tesis. Primero hay que tener en cuenta que María tiene una relación muy estrecha entre la Eucaristía y la misión. Veamos, primera, ella está físicamente presente en la misa, entre comillas, del Monte Calvario. La encontramos en el momento crucial de la redención. Junto a la cruz estaba su madre, nos dice Juan, participando espiritual y moralmente de un modo único en el sacrificio redentor de su Hijo. En este momento, el más profundo del misterio pascual, el Hijo confiere una misión especial a su madre, la misión de ser madre de la Iglesia, pero una madre que participa del sacrificio.
sacrificio que se había anticipado con la Eucaristía en la víspera de la Pasión. María, presente en el sacrificio, recibe de labios de su Hijo la misión de ser madre de una iglesia que Él estaba dando a luz en ese momento. María y sacrificio se equiparan. En la Edad Media se escribió este canto hermosísimo que se atribuye al Papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi, que dice el Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebant filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit Glaudius. Lope de Vega la traduce de esta manera: la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Segundo, María está presente en las primeras celebraciones eucarísticas de la primitiva iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que ella perseveraba en la oración justo en la víspera de Pentecostés. De esta presencia perseverante es la presencia maternal espiritual que deducimos de su participación en cada Eucaristía que celebraban los apóstoles. Tercero, la piedad del pueblo cristiano ha unido siempre la devoción a la Santísima Virgen y el culto eucarístico. Dice Juan Pablo II en la Redemptoris Mater: el misterio de María y su maternidad espiritual ha sido comprendida y vivida particularmente por el pueblo cristiano en el sagrado banquete. Siguiente. María realiza su misión maternal guiando a los fieles a la Eucaristía. Dice el mismo Juan Pablo II en la Redemptoris Mater: con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto de la Eucaristía. Es un hecho de relieve en la liturgia, tanto occidental como oriental, en la tradición de las familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos, incluso juveniles, y en la pastoral de los santuarios marianos. María guía a los fieles a la Eucaristía. Aquello que ella expresó a los sirvientes en las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga, nos lo sigue diciendo a cada cristiano, señalando a Cristo Eucaristía. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, María sigue señalándonos a Cristo Eucaristía y nos está diciendo: ve a ver qué te dice. Conclusión. Vayamos a la conclusión. En esta conclusión voy a tocar 3 puntos. Primero, ¿cómo es necesario despertar nuestra conciencia a la dimensión misionera de la Eucaristía? La Eucaristía es la realización de la misión de Cristo, que es enviado por el Padre para la salvación de la humanidad. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se realiza sacramentalmente la salvación de la humanidad. A todo aquel que se acerca a la Eucaristía con las disposiciones adecuadas para recibirla,
les van a regalar un póster, me parece, sobre las disposiciones para recibir la Eucaristía, que lo pueden llevar también a sus parroquias, y además una especie de mini catecismo, 10 preguntas y respuestas sobre la Eucaristía. Pero quien se acerca a ella con esta disposición adecuada para recibirla o para adorarla, recibirá un torrente de gracias, un impulso misionero. No se quedará indiferente y participará vitalmente en la misión de Cristo y de la Iglesia. La Eucaristía ha animado la misión de la Iglesia durante todos estos siglos. La dinamiza, la impulsa y la sostiene. Jesucristo muerto y resucitado es el mismo que el Jesús sacramentado. No podemos equipararlo a un líder religioso. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, presente real, verdadera y sustancialmente en la Eucaristía. Él es a quien el mundo necesita para su elevación, renovación y salvación. El impulso misionero ha de surgir de la misma identidad cristiana, es decir, de la conciencia de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, única iglesia, nacida del costado abierto del Salvador clavado a la cruz, que es sacramento de salvación para el mundo entero. Salvación que ha de llegar con Jesús Eucaristía a todos los rincones del mundo entero. Desde esta perspectiva, la misión consiste en llevar la Eucaristía, porque con ella llevamos todo. Llevamos los sacramentos, llevamos la fe y llevamos los mandamientos y la oración. Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica en planes pastorales, ha de sacar del misterio de la Eucaristía la fuerza necesaria y se ha de ordenar a Él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? La Eucaristía es fuente de todo el trabajo apostólico, de la evangelización, de la catequesis, es fuente de la liturgia, de la pastoral social y de toda misión. La Eucaristía es fuente de todo. Les decía que de conclusión eran 3 puntos. Ahora el segundo. La afirmación que donde crece el culto eucarístico y mariano, florece la misión. Existe una relación directa de proporción entre culto eucarístico, devoción mariana y florecimiento misionero. Las iglesias que tienen mayor devoción a la Eucaristía y a la Virgen María son las que han dado como fruto mayor número de misioneros, laicos y consagrados a las misiones locales y al mundo entero. Por último, este Congreso Eucarístico, ¿qué nos ha de suscitar? Nos ha de suscitar un interés más vivo por abundar en reflexiones teológicas sobre la Eucaristía, teniendo siempre presente que esta es sacramento sacrificio, sacramento comunión y sacramento presencia. Aquí hay algunos hermanos teólogos que podrían, a partir de este congreso, profundizar teológicamente en la Eucaristía con reflexiones que ayuden a conocerla, a amarla y a transmitirla. Además, con este congreso ha de surgir un incremento en la devoción eucarística, un interés por conocer la enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía que tenemos de una manera preciosa en el catecismo. Además, una participación más espiritual, más consciente, más profunda, más reverencial en cada misa que asistimos. Una conciencia más viva de la sacralidad de la Eucaristía,
conciencia de las adecuadas disposiciones para recibirla y un incremento de adoración eucarística en nuestra ciudad. También de este Congreso Eucarístico puede surgir una renovación misionera. Sírvanos de acicate las siguientes cifras. Termino con esto. A nivel mundial, el catolicismo ha crecido el 0.40%. En todo el mundo, ven ahí en el 2001 la cantidad de millones de habitantes, pues subió del 2001 al 2013 un 0.40%. Veamos en la Ciudad de México, la religión católica ha ido a la baja. En el año 2000 se decían católicos en la Ciudad de México el 90.40% de sus habitantes. En el año 2010 el 82.90%. Esto quiere decir que en 10 años ha bajado un 7.5%, que es muchísimo, 7.5 puntos porcentuales. Para el 2015 se prevé que sigue bajando y que ya va más de 8% el decremento a partir del 2000. Pidamos al Señor que con este Congreso Eucarístico el Señor nos conceda un corazón eucarístico, un corazón mariano y un corazón misionero. Amén. Gracias. Un fuerte aplauso para el querido Padre Rogelio Alcántara. Adelante. Muchas gracias, Padre. Le pedimos a Ángeles que suba, por favor, a entregarle un presente. Padre Alcántara, le queremos agradecer su participación en este Congreso Arquidiocesano y agradecerle esta interesante ponencia sobre la dimensión misionera de la Eucaristía. Y de parte del comité organizador, queremos obsequiarle un cáliz de recuerdo de este Congreso. Sí. Su patín. ¡Bravo! Muchas gracias, Padre. Este libro, Crónica de un milagro eucarístico, y la película del Gran Milagro. Muchas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Que Dios lo bendiga, Gracias, Padre. Gracias.